Vamos a buscar en nuestras Biblias, queridos hermanos, en la epístola de San Pablo a los Romanos, el capítulo 7, versículos del 1 al 6. Vamos a hacer esta lectura sobre la cual será predicada, será la predicación de esta tarde. Romanos 7, versículos del 1 al 6. Vamos a hacer esta lectura en forma unida. Dice así la palabra del Señor: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a recibir a nuestro pastor Luis Arturo Santiago con la predicación Dicho en otras palabras. Pueden tomar asiento, hermanos. Ya hemos visto prácticamente este tema. Quizá algunos pensarían que es una redundancia, pero la Biblia abunda mucho en estas redundancias. No está de más repetir la misma cosa, pero Pablo utiliza ahora otra manera de expresar la idea que ya nos ha planteado antes en el capítulo 6, desde el versículo 11 en adelante. El principio es: estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Estamos bajo una nueva administración, estamos bajo una nueva directriz, y se espera que bajo esta nueva directriz pues tengamos otro tipo de resultados, otro tipo de fruto. Y hermanos, pues hemos visto que este capítulo 6 habla del pecado, capítulo 7 va a tratar también del mismo, pero ahora con virtud de cómo el creyente, cómo el cristiano tiene que enfrentar a ese pecado. ¿Cómo deberíamos nosotros ser ante el pecado? Ya nos ha dicho Pablo: ustedes están muertos al pecado y vivos para Dios. Ustedes ya no tienen por qué obedecer al pecado, sino tienen que obedecer al Señor. Bajo esta óptica, hermanos, creo que es muy importante el ver cómo desde otro ángulo, desde otra óptica, podemos comprender el mismo principio. Y Pablo va a utilizar una metáfora, Pablo va a utilizar una similitud, una analogía. Los que tienen sus Biblias en el capítulo 7, ustedes van a observar en el encabezado un título que dice: Analogía tomada del matrimonio. Es decir, Pablo nos va a decir lo mismo, pero en otras palabras. Y nos va a decir en otras palabras que el Evangelio nos salva, pero no solamente eso, sino que nos encamina a una vida comprometida con Dios, viviendo para Él. Y utilizando esta analogía del matrimonio, vamos a comparar esto. Si lo comparásemos a un matrimonio, nuestra relación con Dios, de allí Pablo nos va a enfatizar esto. Ahora tenemos un nuevo esposo. Ahora estamos bajo una nueva dirección, bajo una nueva cobertura, y hay una comparación de vida entre la vieja vida y la nueva vida. Eso es lo que vamos a analizar, hermanos, en los próximos minutos en el capítulo 7, del versículo 1 al 6, por lo cual ruego que por favor saquen sus boletines. Ahí está el bosquejo de esta mañana. Saben que
aunque está a grandes rasgos el sermón, no está escrito todo, especialmente algunos textos bíblicos, algunos principios que usted podría allí anotar para su propio enriquecimiento espiritual. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar con esta predicación, así que les ruego que me acompañen a orar. Amantísimo Señor, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Padre, primeramente porque nos das tu palabra y porque tu palabra nos exhorta, tu palabra nos invita a obedecerte, tu palabra, Señor, nos descubre y nos revela ese carácter de Salvador, ese carácter que tienes para con nosotros de Redentor, de Sustentador. Ayúdanos, Señor, a que también descubramos cuál es nuestra responsabilidad y podamos poner en práctica esto mismo. Pues lo pedimos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dividir el texto, hermanos, como solemos hacerlo, en tres grandes partes o en tres partes. Vamos a leer para encontrar esta comparación con un matrimonio. Versículo 1, por favor, de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Por favor, lo leen junto conmigo, dice el texto bíblico. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si al marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bien, una de las cosas que tenemos que recordar constantemente cuando leemos el texto de Romanos es que la comunidad de Roma está compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y los judíos tienen una actitud presumida, una actitud que hace menospreciar a aquellos que no son de esta raza judía, porque los judíos asumen que siguen siendo no solamente el pueblo especial de Dios, sino que de alguna manera ellos pueden tener una, digamos, bendición adicional debido a que tienen el rito de la circuncisión y tienen, por supuesto, este seguimiento de la ley. En algunos momentos se ha visto, tanto en Romanos como también Gálatas habla un poquito de eso y Efesios, de que los judíos incluso llegaron a pensar que aparte del sacrificio de Jesús era necesario seguir la ley. Era necesario seguir el rito de la circuncisión. Y Pablo va a decir, si estamos en Cristo, todo esto ya no es necesario. Cristo es suficiente para salvarnos. Y por supuesto, quienes escuchan este mensaje de la gracia, comienzan a criticar al apóstol Pablo. Una de las primeras críticas que le lanzan al apóstol Pablo está en el versículo 1 del capítulo 6. Cuando algún judío en la mente de Pablo dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, pareciera ser que el apóstol Pablo, al enfatizar en la gracia de Dios, está haciendo a un lado a la ley, y entonces los judíos critican a Pablo diciendo, bueno, entonces esto significa que podemos pecar como nosotros nos guste, ¿verdad? Y quienes se preocupan de esta vigencia de la ley, pues tachan a Pablo de libertino y también de desacreditar a la ley. Por eso Pablo en el versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que conocen la ley? Los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y recordemos, hermanos, que sigue este discurso del capítulo 6, en el versículo 6, en el que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Fue crucificado, dice el texto bíblico, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y recuerden que la función de la ley es precisamente señalar lo que es el pecado. Por lo tanto, si el cristiano muere al pecado, la ley deja de tener vigencia para el creyente, porque ahora tenemos el discernimiento del Señor. Por eso Pablo emplea esta metáfora del matrimonio, para ilustrar cómo la ley pierde vigencia salvífica bajo este nuevo aspecto de la gracia. Y creo que todos entendemos la metáfora. Dice Pablo, la mujer casada está sujeta
por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y comprendemos todo esto muy bien, hermanos. No es necesario que nos adentremos en una exégesis profunda del texto bíblico, porque incluso en cualquier cultura está establecido que el matrimonio es entre dos personas y que hay un voto de fidelidad de estas dos personas. No puede haber una tercera persona, no puede haber una cuarta persona, solamente dos personas. Es un principio indiscutible. Y Pablo comprende esto, pero también Pablo nos quiere decir que este principio indiscutible, tristemente o alegremente, se aplica únicamente mientras los dos cónyuges vivan. De tal forma que si uno muere, según la metáfora de Pablo, el otro, el que vive, está en libertad de poder casarse de nuevo. Dice, versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, sigue el mismo discurso, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En este caso, Pablo dice, la mujer está sujeta por ley a su marido. Ahora, antes de que usted critique y diga, oiga, qué pensamiento tan machista de Pablo, porque ¿por qué no dice lo contrario? ¿Por qué no dice que el hombre tiene que guardarse? Bien, esto es porque después nos va a ilustrar otra enseñanza bíblica que vamos a ver en el segundo punto. Mientras tanto, sigamos el hilo del pensamiento del apóstol Pablo diciendo esto. La mujer está sujeta a su marido. Este es el principio de Génesis capítulo 3, versículo 16, para que no tachemos a Pablo de machista, en el que dice el texto en el versículo 16. Dice, a la mujer dijo, todos juntos conmigo por favor, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. ¿Y qué dice? Y él se enseñoreará de ti. Tú, como mujer, debes estar sujeta a tu marido. Y empiezan las hermanas quizá a agitarse, pero tenemos que tener paciencia. Pablo no está terminando aquí. Pablo está ilustrando una verdad que después va a llevar a términos espirituales. Porque lo que quiere decir aquí, la clave de toda esta metáfora es la palabra sujeción. La sujeción es otra palabra con la que Pablo aborda este principio de que estamos bajo el señorío, bajo el servicio, bajo la administración, en este caso antes de estar en Cristo, del pecado. Antes de estar en Cristo, dice el apóstol Pablo, nosotros teníamos un matrimonio con el pecado. Estábamos bajo esta sujeción de la ley que decía al pecado lo que era ser pecado. Y Pablo después va a mencionar que esta ley es lo que incluso le inclina a pecar, pero de esto hablaremos después. Lo que Pablo quiere definir y señalar aquí en este punto es que nosotros, querámoslo o no, reconozcámoslo o no, antes de Cristo estábamos tan comprometidos con el pecado que era similar a un matrimonio. Ya lo analizamos de otra manera, por eso les digo, dicho de otra manera, meditamos una metáfora similar la semana pasada, cuando decíamos, estábamos bajo una administración diferente, como si fuera una empresa, nuestro dueño, nuestro señor, nuestro amo, nuestro maestro era otro, el pecado. Y a él servíamos. Pablo dice, ahora les quiero escribir en otras palabras, e imaginen lo mismo pero con el matrimonio. Porque quizá con una empresa cualquiera pudiera decir, yo renuncio. Bien, en el matrimonio no es tan fácil. Usted y yo estábamos casados con el pecado. Y por eso hay este principio de esclavitud, por un lado, libertad, sujeción, libertad, que nos va a dar después el texto bíblico cuando llegue a la persona de Cristo. Porque con la muerte del cónyuge, en este caso la muerte al pecado, ahora tenemos libertad de actuar bajo otro régimen o sujeción, que es lo mismo que ocurre en un matrimonio. La esposa está sujeta al esposo mientras el esposo vive.
Si en vida se une a otra persona, dice el texto, este será llamada adúltera. El principio cristiano, el principio espiritual es, nosotros no podíamos estar con otra persona porque ya estábamos comprometidos al pecado, pero ahora hay esta libertad que tenemos en el Señor. Por eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 13, por favor, ¿qué dice el texto? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así pues, hermanos, ahora en Cristo tenemos esta libertad porque habemos muerto al pecado y ahora somos vivos o libres para Dios. ¿Qué dice el principio fundamental de un matrimonio? Cuando cuando los dos vienen al altar o vienen al presbiterio, están frente al pastor, ¿y qué se juran? Prometo amarte, respetarte en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, sea tu condición buena, sea tu condición mala, estaré contigo todos los días hasta que la muerte, ¿qué? Nos separe. Es el principio de todo matrimonio. Triste o alegremente, ¿verdad? No existe aquello que cantaba Julio Jaramillo, ¿se acuerdan ustedes? Aquella canción que decía, si tú mueres primero es mi promesa, amarte, ¿no? ¿O cómo es? Amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. ¡Ay, qué romántico el pastor!, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que después de muertos sigamos casados. Se nos da esa libertad. Dice nuestro Señor Jesucristo que en el reino de los cielos ya no nos damos en casamiento, ya no nos casamos. El vivo sí. Y el vivo tiene esa libertad una vez que ha enviudado de tomar una nueva esposa o un nuevo esposo. Ahora bien, vamos a resolver este asunto del por qué Pablo menciona solamente a la mujer, para que no piensen que Pablo es machista, porque dirán algunos, aquí Pablo es machista y por qué no habla acerca del hombre y solo de la mujer. Bien, porque Pablo quiere hacer eco de un concepto teológico que existe desde el Antiguo Testamento, el cual es, nosotros pertenecemos o tenemos un nuevo esposo. Y en la Biblia abundan referencias acerca de este matrimonio santo con Dios. Pablo no es el único, no es una idea original del apóstol el que se le haya ocurrido que Dios es el esposo y la iglesia, el pueblo de Dios, es la esposa. Por eso Pablo habla primeramente de la mujer. Hay este principio de que Dios es el esposo, el amante, que provee de todo para la esposa. Por favor, vean este texto bíblico, Jeremías capítulo 3, versículo 14, que dice, convertíos, todos juntos conmigo, está a mi espalda, dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro, ¿qué dice? Esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Posteriormente, dice el versículo 5 de Isaías 54, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y este texto sí me gustaría que algunos pudieran buscarlo, porque quiero resaltar algo interesante. Por favor, vayan a Oseas capítulo 2, versículo 16, y vean lo que dice el texto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Ahora, aquí hay que hacer un esfuerzo de traducción. Algunos de ustedes, espero, tengan sus Biblias abiertas. Van a notar que sobre la palabra Ishi hay un número 1 y sobre la palabra Baali hay un número 2, así como en una especie de exponente. Me gustaría que alguien pudiera decirme cuál es el significado de la palabra Ishi. ¿Alguien tiene el texto?
abierto? Mi marido, muy bien. Ishi significa mi marido en hebreo. Ya tiene usted una nueva palabra con la cual llamar a su esposo. Ya no gordito, ya no cariño, ya no mi rey, ¿verdad? No sé cómo se le diga. Usted ahora le puede decir mi Ishi, mi marido, aunque sería un pleonasmo, ¿verdad? Es Ishi, mi marido. ¿Y Bali qué significa? Mi Señor. Interesante, dice, en aquel tiempo, si tradujéramos el texto, diría, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi marido y nunca más me llamarás mi Señor. Nos habla, por supuesto, de una comunión todavía más íntima con el Señor. Volvamos a Romanos capítulo 7 y esta vez vamos a ver el versículo 4 que va a rescatar esta idea del apóstol Pablo. Dice el texto, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí, cuando dice el texto bíblico, para que seáis de otro, es la idea de ahora tienen un nuevo esposo. Ahora son la esposa de Cristo. Y Pablo, cuando utiliza esta metáfora, indica esta idea de Dios como ese Dios proveedor y protector que siempre está amando y cuidando a su esposa llamada iglesia. Y esto se entendía desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel asumía esta metáfora con toda facilidad y se asumían como la esposa de Dios y se asumían como la esposa del Señor y Dios era el esposo, el marido del pueblo. Por esta razón, cuando se nos narran los profetas de que el pueblo de Dios va en pos de dioses ajenos, a esto le llaman adulterio espiritual. Ustedes me han traicionado, me han sido infieles, y la palabra infiel tiene esa connotación dentro del matrimonio. Han sido adúlteros. Ahora, tenemos que elevar todavía más la metáfora para comprender del todo qué es lo que quiere también decir el apóstol Pablo. Y miren, aquí tenemos una idea bastante antigua del matrimonio, acerca de que Dios sigue siendo el esposo que nos ha librado del pecado y que ahora deberíamos vivir para servirle solo a Él. Cuando el texto nos dice que la mujer tiene que estar en sujeción al marido, y el versículo 4 nos dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, Pablo lo entiende desde un punto de vista en el matrimonio antiguo. Es decir, en la antigüedad, hermanos, el matrimonio consistía en lo siguiente: el esposo era el principal proveedor, ¿de acuerdo? Era el que salía al campo, era el que salía a sembrar, era el que salía a recoger los granos, era el que cuidaba a los animales, el que tenía que hacer todo este ejercicio de matarlos, desollarlos, traer la carne a la mesa, el que hacía los negocios comerciales. ¿Y qué es lo que hacía la mujer? La mujer se dedicaba en exclusiva al hogar. Por supuesto, esto en nuestros días ha cambiado. Ahora el hombre y la mujer pueden salir a buscar la provisión para la familia. La mujer ahora tiene una posición en la sociedad de mayor representatividad, de mayor trabajo, incluso de algunos logros superiores a los del varón, pero recordemos que Pablo está pensando en términos bastante arcaicos, bastante antiguos. El hombre se convertía en el único proveedor del matrimonio. ¿Y qué es lo que hacía la mujer? La mujer se dedicaba al cuidado de los hijos y a la administración del hogar. Eso es machismo, no, hermanos, eso es antiguo. Eso es lo que prevalecía en la antigüedad. Por lo tanto, ¿qué se esperaba de una mujer en esa cultura y en ese tiempo? ¿Qué se esperaba? No se esperaba que fuera una mujer que saliera a trabajar, que pusiera su puesto de fritangas en la calle con su mesa y poder ganar algo de dinero, porque incluso en aquellos tiempos era mal visto. Era deshonroso que una mujer se ganase el sustento por propia cuenta.
Lean el libro de Ruth y se van a dar cuenta que una mujer que caía en esto era prácticamente mendigar. Lo más digno, lo más honorable era que un hombre se hiciera cargo de una mujer, incluso si ésta enviudaba. Esa es la razón por la cual en el libro de Ruth se nos describe al gran personaje Boaz, que sale en defensa de esta mujer y la redime y la hace su esposa. Historia muy bella y muy interesante. De esta manera Pablo está pensando, la mujer entonces cuando va a casarse, la mujer piensa en que va a servir a su marido. Pero por favor, esta expresión de servir tiene aplicación desde el punto de vista de Génesis cuando dice que Dios le hace ayuda idónea para Adán. No que sea su sirvienta, ojo, no es que sea la persona que va a atender al marido como si el marido no hiciera absolutamente nada. El marido sale todos los días, sale a trabajar, como decimos coloquialmente, sale a partirse la espalda en el campo y regresa. E imagínense que la mujer con la que se casó no tiene preparada la comida. En nuestros tiempos diríamos, la mujer tiene también sus propias actividades. Pero recuerde, en la antigüedad una mujer no trabajaba. Una mujer se dedicaba a los hijos y al hogar. No había Facebook para decir, perdóname, no hice la comida porque me entretuve viendo Facebook. Perdóname, no pude hacer la comida porque estaba haciendo unos TikToks y no sabes, pero podemos salir de pobres con esos TikToks. Es que la serie estaba muy buena, la novela estaba muy buena. ¿Ya viste La Fea Más Bella? ¿Cómo se llama? Betty la Fea, ya la viste 2 veces y la estás viendo una tercera vez. Y se te olvidó hacer la comida. Eso en la antigüedad no existía. Por lo tanto, una mujer era preparada para servir, para ayudar al varón, al hogar. Esta idea es la que Pablo rescata cuando dice a la iglesia, iglesia, tú tienes un esposo. La mujer no necesita salir a trabajar para ganar su sostén porque el esposo gana todo para sostener a su familia. Y esto traducido en términos eclesiales es, iglesia, tú no necesitas hacer nada para ganarte tu salvación, porque Cristo ya la pagó por ti. La esposa no necesita andarse peleando con los vecinos o con la gente para ganar ciertos privilegios o derechos para su casa. Asimismo, la iglesia no tiene por qué andar luchando, buscando bendiciones, porque Cristo ya las ganó para ti. Por lo tanto, ¿qué se espera de la nueva esposa de Cristo? Pues que esa esposa sirva al Señor. Que esa esposa sirva al nuevo esposo. Así como servimos al pecado, así debemos servir a Jesucristo. Y esta es la idea que ya nos ha dicho Pablo en el capítulo 6. Por eso les decía, esta es otra forma de decirlo, pero ahora utilizando otra analogía del matrimonio, diciendo, ustedes son la esposa del Señor. Y como cualquier esposa en tiempos de Roma, que la esposa atiende al esposo, la esposa sirve al esposo porque el esposo gana todo para ella, del mismo modo, nosotros deberíamos hacer lo mismo y estar preparados para siempre servir al Señor. Por ello, hermanos, lo opuesto a esa respuesta que Dios espera de su pueblo se traduce en ingratitud, en adulterio espiritual. Esta es la razón por la cual en la antigüedad el adulterio era muy fijado hacia las mujeres. No porque los varones no cometiesen adulterio, sino porque se consideraba incluso más deshonroso debido a que, repito, la mujer estaba como una princesita en su casa y el hombre le proveía de todo lo que esta mujer necesitase. ¿Qué tenía que buscar afuera? Lo tenía todo, ¿cierto? Lo tenía todo. Esa es la razón por la cual, si usted lee el libro de Oseas, y le recomiendo que lea el libro de Oseas, porque el libro de Oseas maneja este concepto del matrimonio con Dios. Oseas es un profeta que
tiene una esposa y nos describen a esta esposa como una mujer que va tras sus amantes, como una mujer que no está conforme con su esposo, sino como una mujer que busca el amor de otros hombres. Y le pagan mal. Le pagan tan mal que esta mujer incluso es vendida como esclava, y aún así Oseas va y la rescata, la compra para sí mismo. A partir del capítulo 5, la Biblia dice, así como la relación de Oseas con su esposa, así está la relación de Israel con Dios. Porque Dios es el esposo que está redimiendo, es el esposo que está proveyendo, es el esposo que está siempre atento de la necesidad de su pueblo, y su pueblo, en lugar de ser agradecido, en lugar de servirle a Él, se va tras dioses ajenos. Esta es la idea del adulterio espiritual, que, hermanos, también se puede incluso replicar en la iglesia del Señor cuando nosotros no servimos a Dios. Porque hemos dicho que si no servimos a Dios, estamos probablemente sirviendo a otras cosas. Como por ejemplo, sirviendo a la carne. Por eso esto nos tiene que tener, o nos debe de dar mucha conciencia, nos debe de dar mucho temor para ver cómo estamos con nuestro matrimonio con el Señor. ¿Cómo estamos en esa relación con Cristo? Y entonces, si vamos a comparar, porque hay una comparación de vida, Pablo dice, bien, vamos a ver cómo era su vida en su antiguo matrimonio y cómo es el matrimonio nuevo con Dios. Dice el texto, versículos 5 y 6, Romanos 7, 5 y 6, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, tenemos el mismo principio. Tenemos esta diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. Tenemos esta comparación ahora desde un viejo matrimonio con el pecado, en el que dice el texto bíblico, estábamos obedeciendo las pasiones pecaminosas que por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto de muerte. ¿Qué es lo que dice el texto un poquito antes? Capítulo 6, versículo 21, dice lo mismo. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Y luego Pablo dice, versículo 6, estamos en el capítulo 7, estamos haciendo esta comparación, Romanos 7, versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora, versículo 22, vamos a Romanos 6, versículo 22, estamos haciendo esta comparación, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida antes de Cristo, hermanos, era dominada por la carne, el pecado llevando como fin la muerte. Vuelvo a repetir lo que mencioné la semana pasada. Nadie puede decir, yo no estaba en esta condición, yo no era así. Todos éramos así antes de venir a Cristo. E incluso, si usted está sin Cristo, esta es la condición de su vida. Pero que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, no es que estemos libres para hacer lo que queramos, sino, dice Pablo, estamos bajo un nuevo régimen. Palabra interesante. Una nueva guía, una nueva dirección. Como decíamos la semana pasada, bajo una nueva administración, en el cual, por supuesto, trae sus propias consecuencias. El tipo de vida que llevamos ahora, que estamos en Cristo, debería estar regida por el Espíritu
y por el fruto del Espíritu. Vamos a ir a otra parte de la palabra, Gálatas capítulo 5, porque nos describe esta comparación también, lo que era vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Gálatas 5, versículo 16 al 26. Dice el texto bíblico: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este es el contraste que debe haber en la vida de todo creyente. En nuestro viejo matrimonio teníamos un esposo, un marido que nos maltrataba, nos pegaba, y ahí estábamos, ¿verdad? Le decíamos al pecado: pégame, pero no me dejes. Estábamos incluso rogándole que nos diera la satisfacción de nuestros propios deseos, pero dice el apóstol Pablo, el fin de todo ello era la muerte. No teníamos vida realmente, no disfrutábamos la vida. El pecado nos tenía en una miseria de la que no éramos conscientes hasta que llegamos a Cristo. Porque ahora que estamos en Cristo, vemos toda la gama de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por lo cual, hermanos, todo se traduce así. Si estamos muertos al pecado, estamos vivos para Dios. Si estamos vivos para Dios, ya no deberíamos vivir en pecado. Por lo tanto, si vivimos para Dios, nuestra búsqueda debe ser siempre la santidad. Pero recuerden, hermanos, la santidad tiene una relación directa con el servicio. No puede uno ser santo sin estar sirviendo al Señor. Y cuando uno sirve al Señor, fortalece esa santificación. Lo que Pablo, redondeando, quiere decirnos es: no importa cómo comparemos nuestra vida con Cristo a final de cuentas. Puede que usted use esta metáfora de la empresa, puede que usted utilice esta metáfora del matrimonio. Lo cierto es que debe haber un cambio que se haga evidente, un cambio que resalte. Y la forma en cómo resalta esto, hermanos, es, por un lado, no vivir en pecado. Es, por un lado, no vivir en la maldad, en los deseos de la carne. Pero lo otro también es importante, el cual es el servicio. Somos libres, pero no para vivir según nuestras propias voluntades o para vivir según nuestras propias ideas. Somos libres para servir a nuestro Dios. La pregunta que resulta de todo esto es: ¿qué clase de esposa de Cristo estamos siendo? No piense en términos modernos de que, bueno, pues el Señor participa y yo también participo porque somos un matrimonio muy democrático, ¿verdad? Y de que no tengo por qué pedirle permiso a mi esposo Cristo, ¿verdad? Hay quienes todavía hacen esa pregunta: pastor, ¿le tengo que pedir permiso a mi esposo? ¿Le tengo que pedir permiso a mi esposa? Uy, esas
preguntas dan cierto miedo, ¿verdad? En la iglesia, mis amados, ciertamente Cristo es nuestro esposo, pero también tenemos que recordar, Cristo es nuestro Dios, es nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Qué tanto estamos siendo fieles? ¿Qué tanto estamos sirviendo? ¿Qué tanto estamos santificándonos? ¿Qué tanto estamos respondiendo a este llamado de nuestro Dios? Quiera que esto resulte en una reflexión que nos lleve a una decisión. Oramos, hermanos.